La protagonista de ese año ha sido definir metas, discutir metas. Sin duda que ese es el tema que ha tomado importancia a partir del estudio Spring. Empieza a ilustrar el asunto cuando usted, en un excelente metaanálisis de 123 estudios con 638.000 pacientes, se demostró que cada 10 milímetros de mercurio reduce entre un 20 y un 28% el riesgo relativo para cualquier evento cardiovascular y cardíaco, incluyendo mortalidad total. Y eso requiere que la presión arterial esté controlada. Si no está controlada, el riesgo es mucho mayor. En los pacientes que no cumplen una meta, aumenta el de ictus, eventos coronarios, cardiovascular y muerte cardiovascular entre un 20 y un 29%. Ahora, la no adherencia en hipertensión arterial es un problema serio. Si no se cumplen unas determinadas metas en los pacientes hipertensos, el riesgo de muerte por accidente vascular cerebral, para citar uno solo, se multiplica por 7.4. Pero el abandono de la terapia antihipertensiva es la regla. Por lo menos en Venezuela, en el estudio de la Gran Caracas, el abandono del tratamiento antihipertensivo estuvo por el orden del 36% de los pacientes. Y aún en el resto, 64% que tomaban los fármacos antihipertensivos, no estaba controlado el 41%. Entonces, la minoría es la que conserva el tratamiento y tiene controlada su presión arterial. Una de las cosas interesantes, como mencionó el profesor de Medicina Interna, Bussi, en la charla de inauguración del Congreso de Cardiología, era el médico como la primera arma terapéutica. Y efectivamente, si ustedes analizan otro metaanálisis muy importante, de más de 500 pacientes, este fue un trabajo específico, relacionando número de visitas al médico y la posibilidad de tener la presión arterial controlada. Cuando se divide en cuartiles, los pacientes que tienen más de 9.4 visitas al año tienen la posibilidad de tener la presión controlada mejor. Y a medida que baja el número de visitas al año, la probabilidad de controlarla es ínfima, porque los que tienen menos de 4 consultas al año tienen 4 veces más riesgo de que la presión arterial no esté controlada, con las consecuencias que hemos visto. En mi propia experiencia, eso que es la peor forma de atender a los pacientes es lo usual. Nuestros pacientes van 4 veces al año a los hipertensos. Eso es absolutamente inapropiado. Lo que hay que hacer es llevarlos al quintil que garantiza el control de la presión arterial, que es asegurar que cumpla su tratamiento y las medidas no farmacológicas, que requiere un mínimo de 9 visitas por año para el médico. Los otros estudios, todos son conocidos por ustedes, pero es inevitable mencionarlos, pero hay uno que es particularmente importante desde mi punto de vista, que es el ENCORE. Estos fueron pacientes hipertensos grado 1 y 2 que no tomaban medicamentos, no debían estar tomando ni tomarlo durante el periodo de observación. Y eran 3 grupos: control común y corriente, pacientes a quienes se le instruía para la dieta DASH, de control de la presión arterial, y un tercer grupo que eran pacientes a quienes se les introducía cambios conductuales cognitivos para el ejercicio, la dieta y el control de peso corporal. Fíjense, el abandono es mínimo cuando se hace un plan que tiene como objetivo eso. El abandono es 0 a 3%. Ahora, o 0 a 3 pacientes en todo el estudio. Ahora, ¿cuál fue el resultado de la presión arterial sistólica en reposo y ambulatorio? Con el cuidado habitual, ustedes ven el punto verde, con la dieta solamente baja, por supuesto, la presión arterial sistólica, pero con el tratamiento combinado de modificación conductiva baja aún más. Y ustedes lo ven graficado, la línea roja es la presión sistólica y la amarilla la diastólica, y vean ustedes que la combinación de modificación de conducta da 15 milímetros de mercurio de reducción en comparación con 10 con la DASH y mucho menos con la forma habitual de conducir a los pacientes. Pero lo importante en este estudio es que se evaluó función endotelial. Mejoró notablemente en los pacientes que se condujo y que se les visitaba
no con médicos, sino que iban a un sitio de rehabilitación con un programa específico, un protocolo para ello, semanalmente. Fíjense cómo mejora la función endotelial, la dilatación mediada por flujo, cómo mejora los índices de rigidez aórtica, que es la velocidad de la onda del pulso, y cómo disminuye incluso el índice de masa ventricular izquierda. Y por supuesto, el metabolismo de los carbohidratos se modificó solo con los cambios de conducta y la incorporación del ejercicio y la reducción de peso corporal. El estudio que ustedes más conocen y más se ha comentado es el SPRINT. El SPRINT solamente se comenta si ya debe modificarse metas en este grupo de pacientes o todavía es prematuro hacerlo. Pero no se discute los resultados. Ellos fueron pacientes hipertensos, pero que tenían de 40 años o más, tenían hipertensión más otro factor de riesgo o enfermedad coronaria, sintomática o no, pero no debían tener ni diabetes, ni accidente vascular cerebral o isquemia cerebral transitoria. Y a ellos se obtuvieron dos grupos. Uno que bajó la presión arterial a 132 milímetros de mercurio y otro a 121 milímetros de mercurio a lo largo de todo el estudio. Y los resultados fueron impactantes y han impactado a la comunidad cardiológica mundial, porque muerte cardiovascular se redujo en 43%, evento cardiovascular primario en 25% y muerte total un 27%. Eso es importante tenerlo en mente, pero saber bien cuál es el grupo. Como dije, ese grupo específico tenía 40 años o más, riesgo cardiovascular elevado, no diabetes, sino isquemia cerebral. No estaba diabetes, sospecho que porque ya ellos sabían que se había empezado el acordeón, que fue una prolongación del estudio ACORD para diabéticos, por 8.8 años más. Y los resultados no fueron tan buenos como los del SPRINT. Los dos grupos bajaron la sistólica a 134 milímetros de mercurio con tratamiento estándar y el intensivo a 119. Y aun cuando hubo una tendencia a menos eventos en el grupo con tratamiento intensivo, no tuvo significación estadística. Por eso la Asociación de Diabetes Americana mantiene en 130 y 180 milímetros para sistólica y diastólica respectivamente en las guías de este año las metas de presión arterial para el paciente diabético. El otro estudio es el PADWAY. El PADWAY trató, como se ha tratado mucho recientemente, de conocer más sobre el tratamiento óptico del paciente con hipertensión resistente. Estos eran pacientes que no llegaban a metas con una terapia triple completa, modificador del sistema renina-angiotensina, inhibidor de los canales de calcio y un diurético, clortalidona. Y en esos pacientes seguían con presión fuera de meta, entonces le agregaban un cuarto medicamento, placebo, bisoprolol, espironolactona y doxazocina. Por supuesto, al agregar el cuarto medicamento, todos bajaron la presión más, pero fue espironolactona el que produjo el mejor resultado, con 60% de los pacientes con hipertensión, entre comillas, no controlada, logró ponerse por debajo de las metas preestablecidas. Y el PADWAY 3 es un estudio muy importante, porque se hizo para aclarar si era posible modificar las consecuencias metabólicas deleterias de los diuréticos en aquellos pacientes que necesitan un diurético. Estos pacientes tenían por lo menos un componente o más del síndrome metabólico, una situación que es frecuente en clínica. Paciente con riesgo de síndrome metabólico y necesita un diurético, uno piensa, ¿lo voy a echar a perder o no? O la otra pregunta del estudio es, ¿le bajamos el potasio a los pacientes cardiópatas, cosa que sabemos que puede ser deleteria, o no? Y entonces, durante 12 semanas, se distribuyeron al azar entre hidroclorotiazida, amilorida o una combinación de ambos. La presión arterial se redujo en todos, pero más con amilorida, y la prueba de tolerancia glucosada definitivamente se alteró con la hidroclorotiazida, pero no con amilorida, y se atenuó y no apareció con la combinación de ambos, y la reducción de potasio también. Los pacientes con hidroclorotiazida bajan el potasio sérico, con amilorida suben sin pasar a hiperpotasemia, y con la combinación es neutro el resultado. En el estudio de nuevos fármacos en realidad no hay mucho, solamente el estudio de la SCZ696 que combina un medicamento que promueve la actividad del péptido natriurético combinado con la inhibición de los receptores de angiotensina, que son sobreactivados cuando se aumenta el efecto de los péptidos natriuréticos.
y el estudio Parameter estudió la modificación del parámetro más importante de la hipertensión arterial, que es la presión aórtica central, y los índices de rigidez arterial. Efectivamente, redujo la presión arterial central y en aquellos pacientes que tenían alterada la rigidez aórtica, también la disminuyó. Muchas gracias por su atención.